Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Monsalve y hoy con mi equipo de trabajo les hablaremos un poco acerca de las temperaturas extremas por calor o por frío y las patologías que conllevan estar expuesto a ellas. Cabe aclarar que temperatura extrema por calor o frío es muy diferente al disconfort que se puede dar por calor o por frío. El disconfort va más basado también desde el tema locativo y desde el ambiente de trabajo, pero va muy subjetivo también a la percepción de la persona, dado a que la edad o el mismo sistema de la persona lo perciba de una forma más alta o incluso menor en ese ambiente de trabajo. Por ejemplo, en una bodega donde una persona tenga un tema de almacenamiento, hay personas que pueden percibir mucho calor, otras que no lo perciban tanto. ¿Cuál puede ser la afección de esta? Simplemente un disconfort, como lo llamamos como tal, el cual con buena hidratación y con ropa cómoda puede irse controlando. Más que una temperatura extrema debe tener otros controles y la afectación a la salud es mayor. Una de las patologías entonces para esta temperatura extrema es el golpe de calor. El golpe de calor, como se los decía, es más para estas personas que trabajan de pronto en algunas calderas, hornos de fundición y el ambiente de trabajo como tal les genera estas temperaturas extremas. Para esto se pueden presentar patologías extremas, valga la redundancia, como lo son el golpe de calor. El golpe de calor en algún momento puede llegar a ser tan extremo que puede producir la muerte en este colaborador. Siempre que una persona presente golpe de calor es porque su sistema que regula la temperatura está fallando y esto lo puede llevar a la confusión, lo puede llevar a tener convulsiones, lo puede llevar a tener pérdida del conocimiento y su temperatura corporal obviamente va a ser muy alta. La recomendación siempre va a ser prestarle un primer auxilio inmediato, llamar a la línea de emergencias y no dejarlo nunca solo. Trasladarlo a un lugar donde sea mucho más fresco, quitarle la ropa externa que más se pueda para evitar que siga el cuerpo teniendo esa temperatura alta y en lo posible si tenemos prendas mojadas o húmedas que se le puedan colocar sobre la persona o en las extremidades va a ser un buen control para que la temperatura se vaya regulando, pero obviamente mientras llegan las emergencias que son quienes deben de prestarle esta atención porque como les digo la peor consecuencia puede llegar a ser la muerte para la persona. Otra de las patologías importantes que se puede presentar por temperatura extrema por calor es el agotamiento por calor. Esta tiene síntomas como lo son dolor de cabeza, náuseas, mareos, debilidad, irritabilidad, sed, sudor intenso y alta temperatura corporal. A diferencia del golpe por calor, esta no genera como tal ese de pronto convulsiones o pérdida del conocimiento, pero si se deja coger digamos ventaja puede llegar a presentar después del agotamiento un golpe de calor. El tratamiento es muy parecido, debemos de llevar a la persona a una zona mucho más fresca, darle a tomar agua o líquidos, colocarle de pronto algunas vendas o bolsas de hielo en la cabeza, prendas mojadas, quitarle por ejemplo los zapatos y las medias para que le permita esa ventilación y esa regulación de la temperatura en la persona y obviamente también llamar a una línea de emergencias y que la persona pueda tener una atención ideal para lo que está presentando. Otro síntoma que también se genera por este tema de temperaturas extremas por calor es los sarpullidos por calor. Son estas alergias que le dan a las personas en algunas partes del cuerpo por ciertas zonas donde hay muchísimo calor. Esto se puede mejorar como mantener esas zonas afectadas por ese sarpullido siempre secas, usar polvos que nos puedan recomendar incluso pues que sean medicados, pero no usar ni ungüentos o cremas porque estas cremas o ungüentos permanecen o dejan que la zona siempre esté húmeda y esto incluso antes puede producir mucho más sarpullido. Siempre igual que una persona presente sarpullido por la zona de alta temperatura debe de consultar al médico para que esta persona sea quien le genere ese tratamiento. Y por último, también otra enfermedad por calor es los calambres que pueden dar por calor. Estos calambres corporales por calor son por la pérdida de sales y líquidos en la persona, por su alta sudoración y esfuerzo físico extremo en estas zonas donde hay altas temperaturas. ¿Cuál es el tratamiento que debemos de tener? Reemplazar todo ese líquido que hemos perdido tomando muchísima agua o tomando estas bebidas para deportistas que contengan electrolitos, ¿sí? De 15 a 20 minutos más o menos.
Debemos de llamar también al médico si los calambres no cesan en menos de una hora o si de pronto esta persona ha manifestado en algún momento tener problemas del corazón o tener una baja dieta en sodio. Siempre debe de tener una atención médica para que estos calambres puedan cesar. Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy voy a hablarles un poco acerca de una de las patologías que trae la exposición a bajas temperaturas por frío, ¿cierto? Dentro de estas encontramos entonces la hipotermia, que básicamente la hipotermia consiste en el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados centígrados. Hay unas causas para la misma. La hipotermia puede ser consecuencia de exposición directa, sea atmosférica o por inmersión al frío de una persona que esté sana, o ser también una complicación de una enfermedad general, ¿cierto? También van a haber unos factores que nos pueden predisponer a sufrir una hipotermia, que cuáles son, por ejemplo, los más conocidos. Puede ser ancianos y recién nacidos en cuanto al tema de edad, una exposición al frío intensa o prolongada, que en esto se puede ver mucho, digamos, en las actividades o tareas, digamos, que son muy prolongadas, donde hay la exposición precisamente al frío, alguna utilización de medicamentos, por ejemplo, quemaduras, inmovilidad o debilidad e inclusive trastornos mentales como demencia o anorexia nerviosa, son como de los principales. Hay unos síntomas los cuales nos dan a entender que podemos sufrir, digamos, hipotermia, ¿cierto? Las primeras manifestaciones proceden en el cerebro, en donde podemos tener un flujo sanguíneo en disminución de un 6% por cada grado centígrado de descenso de la temperatura corporal. Si llegamos a los 35 se debe buscar una atención médica urgente, es digamos primordial buscar atención ya cuando están en esos niveles. ¿Qué debemos hacer en caso de hipotermia? El objetivo del tratamiento, digamos como el más recomendable, es recalentar el cuerpo. El tratamiento inmediato suele ser mucho más importante, o es más importante que cualquier otra medida que se haga pues de manera posterior, ¿cierto? En pacientes en riesgo de hipotermia, un baño caliente a una temperatura no superior a la tolerada por la mano sumergida, es decir, digamos que ensayamos o probamos con la mano, es el método más eficaz, digamos, para poder conseguirlo, ¿cierto? En una hipotermia grave, el recalentamiento puede ser activo o pasivo, se divide, digamos, como en esas dos, ¿cierto? Dentro, digamos, como tal, de la hipotermia, hay, digamos, unas formas de prevenirlo, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, empleo de varias capas de ropa adecuadas para el frío o protección de las partes del cuerpo expuestas mediante gorros, sombreros, guantes, etc. A esto llamamos, digamos, por ejemplo, las actividades donde, digamos, va a haber una exposición prolongada o continua como tal a esta exposición, digamos, a frío, y utilizar o hacer vigilancia como de los elementos de protección personal más adecuados como tal a la labor para que puedan desempeñar como las actividades de la mejor manera posible. Otra de nuestras patologías es la congelación. Esta se produce cuando la temperatura de una de nuestras zonas del cuerpo desciende por debajo de los 0 grados centígrados. La formación de cristales de hielo destruye las células y también nuestros vasos sanguíneos. Los tejidos se congelan con rapidez en contacto con metales o con sus soluciones volátiles. También hay que tener en cuenta otros factores como lo son ropa o el calzado apretados, la inmovilidad o los medicamentos que también producen vasoconstricción. Los síntomas que produce la congelación es que la piel toma un color blanquecino o color gris amarillento, transformándose en una piel dura o con aspecto de cera. Entre otros síntomas siempre aparece una disminución de la sensibilidad de la piel con alteraciones en la percepción del dolor y también en la percepción de la temperatura. Las partes del cuerpo que se afectan con mayor frecuencia son la nariz, las orejas, las mejillas, la barbilla y los dedos de manos y pies. Algunos pacientes también suelen quejarse de pesadez o de tener las extremidades duras como de madera. Las lesiones por congelamiento pueden tener varios grados. El primero es superficial, la piel se insensibiliza y aparece enrojecida y el pronóstico de este es bueno, pero el segundo grado ya es donde producen ampollas y estas pueden ser llenas de líquidos que pueden transformarse en úlceras también.
Cuando se produce este tipo de patologías, poco se puede hacer al respecto. Es por eso que la prevención debe ser fundamental en estos casos. Igualmente, las medidas preventivas pueden llegar a ser como vestir ropa de abrigo, con bufanda, sombrero, con orejeras, que estas sean adecuadas. La capa externa de la ropa debe estar apretada y ser resistente al viento y al agua para disminuir la pérdida del calor. Se desaconseja un exceso de ropa porque aumenta la transpiración, provocando una pérdida de calor. También se aconseja llevar calzado impermeable, calcetines adecuados para evitar que se mojen los pies. Es recomendable también tomar bebidas calientes y obviamente evitar consumir bebidas alcohólicas.